Hola chicos y chicas, en este video les voy a explicar la actividad 3 y la actividad 4 de Lengua y Literatura del primer año de la SRN 37. En la actividad 3 se van a encontrar con una actividad de educación sexual integral. Tienen que leer un cuento al principio, un cuento que se llama Educación Sexual y que es de Estela Quiroga. El cuento trata sobre una niña y sobre algunas concepciones que tiene o algunos mitos que tiene sobre el nacimiento de los bebés. El cuento es muy divertido y es muy cortito, lo van a leer seguramente muy rápido y les va a gustar. Al final del cuento se van a encontrar con las actividades que tienen para hacer, que tienen que responder ciertas preguntas que tienen que ver con el cuento, y la última consigna tiene que ver con el tema que vimos en el trabajo anterior, que es anécdota. La primera pregunta que tienen que responder es ¿qué sentimientos les produce la lectura del cuento? Esto quiere decir si cuando lo van leyendo les produce gracia, les produce enojo, les produce confusión. Todo eso lo van contestando. En el punto 2, la pregunta es ¿cómo les parece que actuaron la mamá y la maestra? ¿Qué creen que deberían haber hecho? Entonces ustedes ahí tienen que opinar al respecto de cómo actuaron la mamá y la maestra. ¿Qué les parece? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿No? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? ¿Cuál creen que es la mejor manera de actuar en estos casos? Etcétera. Entonces este punto es sobre su opinión. En el punto 3, la consigna es ¿recuerdan alguna anécdota de su infancia similar a lo que se relata en el cuento? Les puede haber pasado en sus casas o en la escuela. Y que le escriban mínimo 10 renglones. Si no recordás una anécdota relacionada al tema, escribí otra que trate otro recuerdo. Entonces lo que tienen que hacer es contar una anécdota que puede tener que ver con lo que pasa en el cuento, pero si no recuerdan ninguna anécdota relacionada a esto o no conocen una anécdota relacionada a esto, cuentan otro tipo de anécdota. Y al final hay un concepto de anécdota por si se olvidaron de la actividad anterior. Con eso terminarían la actividad 3. Y ahí pasamos a la actividad 4. En la actividad 4 retomamos el tema biografía. Al principio tienen un concepto de biografía, por si lo habían olvidado, y después tienen 3 pequeñas biografías de autoras argentinas. ¿Para qué ponemos estas biografías? Porque en la literatura antiguamente se les solía dar más importancia a los escritores masculinos. Entonces es una forma de revalorarlas y además para que las conozcan y quizás pueden buscar algunos textos de ellas si es que les interesa la literatura. La actividad que tienen que hacer en este caso es escribir una biografía de una persona anciana, familiar o del barrio, a partir de ciertas pruebas y testimonios. ¿Qué van a tener que tener en cuenta? ¿Qué documentación existe? O sea, si encuentran fotos antiguas, fotos nuevas de esa persona, si tienen la partida de nacimiento, el documento de identidad, diarios de la época, cartas, diarios íntimos, algún cuaderno de la escuela que haya guardado esa persona. ¿Qué se dice de esa persona? Recolectar anécdotas en una libreta o en un cuaderno. Es importante que ustedes piensen bien qué preguntas van a hacer a las personas que conocen a esa persona de la que van a hacer la biografía. Si todos cuentan y cuentan lo mismo de esa persona. Averigüen bien en qué año nació, dónde y cómo vivió, cómo estaba compuesta su familia, etc. Y por último, después de tener en cuenta todas estas consideraciones, escriben la biografía de esa persona y como extensión mínima esa biografía tiene que tener 10 renglones. Entonces, la idea general es que ustedes escriban la biografía de alguien, de una persona que sea muy anciana, de una persona que sea de su familia, que sea de su barrio, que investiguen a esa persona, que busquen cartas, diarios, documentos, etc. Y que no solamente investiguen a esa persona, sino que también tengan en cuenta las opiniones que los otros, ya sea sus familiares o sus vecinos, tienen de esa persona. Obviamente siempre respetando las reglas de la cuarentena. Entonces, si tienen que investigar de una persona del barrio, pueden investigar a través de WhatsApp, etc. Y con eso terminaríamos la actividad 3 y la actividad 4.